Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema y es la biografía de los subgéneros. ¿Qué será la biografía? Veámoslo a continuación. La biografía es una historia desde la vida de una persona narrada por otra persona, es decir, en pleno sentido de su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados y fracasos o si también si se involucró en un evento importante para el ser humano. Entre los elementos de una biografía se destacan los datos de los padres del protagonista, sucesos importantes de la infancia, estudios, primeros trabajos y logros a nivel profesional, parejas y amistades, características psicológicas, entre otros. La biografía es la historia de la vida de una persona. Como género literario. La biografía es narrativa y expositiva. Aparece redactada en tercera persona, con la excepción de las autobiografías, donde el protagonista es quien narra las acciones. Entonces, niños y niñas, la biografía es la historia que narra otra persona, de una persona que ya es fallecida generalmente, donde destacan los hechos más importantes que le ocurrió en vida a esa persona, las vivencias, si hubo algún hecho importante, entonces allí es donde se destaca. Y siempre está escrito en tercera persona. Veamos aquí la biografía de nuestro Nobel de Literatura, el único que hemos tenido en Colombia, de Gabriel García Márquez. Ustedes pueden, niños y niñas, observar al lado izquierdo. Están los datos más importantes de su nacimiento, quiénes fueron los papás, cuántos fueron sus hermanos, qué fue su infancia realmente en Aracataca, Magdalena. Entonces ahí está descrito. Y como fue nuestro Nobel, pues es una persona que fue muy importante. Al lado derecho vamos a encontrar las obras más importantes de Gabriel García Márquez. Entonces, niños y niñas, esta es una biografía muy cortica, muy breve, de nuestro Nobel de Literatura. Ahora veamos un subgénero de la biografía, que es la autobiografía. La autobiografía es un relato que hacemos de nuestra propia vida, en la que se muestran elementos importantes de ellas, como es el nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. Por ejemplo, mostrar la alegría que experimentaste durante una época de tu vida o dar a conocer personas importantes en tu infancia. Entonces, ¿cómo se escribe una autobiografía? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿A qué colegio asistes? ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cuáles son tus hobbies o tu hobby? ¿Y qué cosas te gustan? ¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes de tu vida? Entonces, en la autobiografía la hacemos cada uno. ¿A partir de qué? De estas preguntas que aparecen ahí, las vamos llenando, las vamos contestando, y de esa manera va saliendo nuestra propia autobiografía. Aquí vemos un ejemplo de una niña que hizo su autobiografía. Ella pertenece o vive en Neiva, en el departamento del Huila. Entonces es importante pues que ustedes la vean y vean y se interesen cómo fue esta biografía que ella hizo, desde su propia vivencia, su familia, y qué cosas la han marcado hasta el momento en su vida. Otros subgéneros son las memorias, son textos acerca de la vida de una persona, escritos también por ella misma, generalmente durante un periodo de tiempo que puede comprender muchos años, ¿cierto? Entonces va escribiendo qué ha sido lo más importante para esa persona. Otros subgéneros son los libros o diarios de viaje, relatan las experiencias vividas durante un viaje. En ellos encontramos diversos elementos autorreferenciales, muchas veces con una interpretación subjetiva de la experiencia del viajero. Entonces esto generalmente lo hacen las personas que pues tienen la experiencia y la oportunidad de ir a diferentes lugares. Entonces va contando, nos va relatando cómo fue esa experiencia, ese viaje a ese lugar donde fue. El otro subgénero es el relato testimonial. Es un texto que se basa en hechos y acontecimientos reales, y en su narración se utilizan elementos propios del relato de la ficción. Entonces alguien puede imaginar qué le ocurrió, por ejemplo, en el viaje, y imagina alguna anécdota o algún hecho, para su imaginación, y lo escribe. Actividad en el cuaderno de castellano: escribir la fecha de hoy, como título la biografía y sus subgéneros,
en forma muy breve escribir el concepto de cada una, muy breve, niños y niñas. Desarrollar la actividad que aparece en la página 213 del libro guía. Niños y niñas, hoy será nuestro encuentro, será nuestro último encuentro en plan lector, porque la otra semana ya tenemos evaluaciones finales. En este encuentro, niños y niñas, yo quiero que ustedes preparen, con anticipación ya se les había dicho, preparen esas exposiciones. No es leer, como ustedes ya hicieron sus diapositivas, ser muy breves para que todos expongan, porque todos tienen que exponer el día de hoy. Nuestro encuentro será a las 11 de la mañana, donde se escucharán las exposiciones del libro de plan lector cuarto y último periodo.